Buenas tardes, mis hermanos. Gracias a Dios nuevamente por estar con ustedes y poder hablar, llevarles, contarles más sobre las Sagradas Escrituras. El título del tema para hoy es ¿de qué manera nos habla Dios? Y la cita bíblica la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 22 al 24. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis que el monte ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Gracias, mi Señor, por estas palabras. Sabemos que siempre estás comunicándote con nosotros, de una u otra forma. Amén y amén. La Biblia es un libro sagrado que nos muestra los caminos que nuestro Señor ha empleado para comunicarse con nosotros. En el mensaje de hoy veremos algunos de los métodos que Dios ha empleado, los cuales, como de costumbre, veremos en forma breve. Por ejemplo, la palabra escrita, la oración, los consejeros y apóstoles, las circunstancias, puertas abiertas y cerradas, los ángeles, milagros, sueños, visiones, una voz audible, la voz interna del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y algunos otros métodos diversificados. Caminos, los cuales desarrollaremos a continuación en tramos de 5 cada vez. El primer grupo, la palabra escrita. Dios habla al hombre a través de su palabra escrita. Él ya no necesita hablar más acerca de las cosas que reveló en las Escrituras. Cuando el Señor emplea otros métodos, estos no contradicen su palabra. La oración. Hay muchos ejemplos bíblicos de Dios obrando como resultados de la oración. La oración y el ayuno resultaron con Pablo y Bernabé. Hechos 13, 2 al 3. Jesús oró y obedeció la voluntad de su Padre antes de su sacrificio. Lucas 22, 42. Los consejeros. Nuestro Señor comunica su voluntad a través de los consejeros cristianos. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que buscaron la dirección de los hombres de Dios. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Las circunstancias. El plan de Dios es comunicado también a través de las circunstancias. Un ejemplo bien claro sobre esto lo encontramos en el Antiguo Testamento y en la vida de José. Como sabemos, los hermanos de José lo vendieron como esclavo a una caravana que iba hacia Egipto. Él vio todo esto como una dirección que Dios le estaba indicando. A través de circunstancias sobre las cuales José no tenía ningún control, él fue usado por Dios para salvar las vidas de miles de personas en un tiempo de hambre muy grande. Dios está en el control de todo, ya sea de Satanás o del hombre, y los usa para sus propósitos. Romanos 8:28. Las circunstancias de la vida deben ser vistas con relación a lo que Dios revela a través de otros métodos. En el caso de Jonás, Dios ya le había comunicado su voluntad, pero Jonás manipuló las circunstancias de acuerdo a sus propios deseos. Puertas abiertas y cerradas. Los vaivenes de la vida resultan en lo que ha llegado a ser el llamado puertas abiertas y cerradas. Pablo escribió a los Corintios, 1 Corintios 16, 8 al 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. En otra ocasión, Pablo manifiesta su deseo de ministrar en ciertas áreas,
pero las puertas estaban cerradas. Hechos 16, 6, 7. Una puerta cerrada no significa que uno ha desobedecido la voluntad de Dios. Nuestro Señor dirige a través de las puertas cerradas como asimismo con las puertas abiertas. A veces una puerta está cerrada porque aún no es el tiempo correcto en el plan de Dios, pero después esa misma puerta se abrirá cuando Dios estime que ya es el tiempo. Segundo grupo empieza con los ángeles. Lot recibió la dirección de Dios a través de los ángeles estando en su casa en Sodoma. Génesis 19, 12 al 29. Los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús fueron anunciados por los ángeles. Lucas 1, 5 al 25 y 1, 26 al 56. Hay numerosos casos de ángeles que aparecen para comunicar la voluntad de Dios al hombre. Ustedes, mis hermanos, podrán encontrar otros ejemplos en su Biblia cuando prosigan con sus estudios de ella. Los milagros. Un milagro es un evento sobrenatural que está más allá del poder del hombre para poder realizarlo. Dios hizo un milagro cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal, que eran 450, y a los 400 de Jezabel, y todos juntos en el monte Carmelo. Primera de Reyes 18, 19 a 46. Dios usó este milagro para revelar a los hombres que adoraban ídolos, que Él era el Dios viviente. Los milagros en la naturaleza también son usados por Dios para demostrar su voluntad. Por ejemplo, una columna de fuego en la noche y una nube en el día dieron la dirección al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Éxodo 13, 17 al 22. Los sueños. Es tanto el deseo de nuestro Señor de comunicarse con nosotros que incluso a veces nos habla mientras estamos durmiendo. Estos sueños no son los normales. Estos son sueños sobrenaturales dados por Dios. Estos son detallados, específicos y revelan su voluntad. Los sueños que se detallan son uno de los muchos ejemplos bíblicos. Los advirtió a Abimelech en un sueño sobre su pecado de tomar a la esposa de Abraham. Génesis 23. Dios usó los sueños para revelar su voluntad a José. Génesis 37, 5, 10. Dios se apareció a Salomón en sueños y le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Primera de Reyes 3, 5. Al igual que los milagros, estos sueños son algunos de los muchos que encontraremos en la Santa Biblia. Para terminar este capítulo de la forma de cómo Dios se comunica con nosotros, hablaremos muy brevemente de lo siguiente. Las visiones. Estas son similares a los sueños, con la única diferencia es que estamos despiertos. Una voz audible. La Biblia está llena de declaraciones con referencia a que Dios me habló o que Dios me ordenó, con voz audible, pero hay otra voz, a través de la cual Dios también habla. La voz interna del Espíritu Santo. Esta es la voz que más usa nuestro Señor. Es la voz interna del Espíritu Santo. Esto es lo que se llama ser guiado por el Espíritu Santo. Después tenemos los dones del Espíritu Santo y los métodos diversificados, temas que ampliaremos en otra oportunidad porque estos son muy diversos. Terminando, mis hermanos, Dios no siempre nos habla de la misma manera. Nosotros somos los que limitamos al Señor. Si una vez nos habló, pensamos que esa es la única forma que Dios se podrá comunicar con nosotros. Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido en este mensaje, Dios tiene muchos métodos para comunicarse con alguien de su pueblo. Él no está limitado a una sola forma de comunicación. Ejemplo tenemos en las comunicaciones que tuvo con Moisés, Pablo, Elías, Felipe, David y en general con todos los profetas. En algunos casos hasta hubieron castigos por no hacer su voluntad. Es lo que le pasó a Moisés, que en la segunda vez que el pueblo necesitaba agua en el desierto, el Señor le dijo que le hablara a la roca. Pero Moisés, en vez de hablar, golpeó la roca. Igual surgió agua, pero él fue castigado por desobedecer la orden. Hermanos,
Si creen que hasta ahora no han escuchado la voz del Señor o no han sentido que Él se ha comunicado con ustedes, no se sientan frustrados o sientan que están fallando. Por el contrario, nuestro Señor tiene muchas formas de hacerlo y por lo demás es un excelente comunicador y posee métodos ilimitados que usa de acuerdo a su voluntad. Quizás con muchos de nosotros lo ha hecho y de tal forma que no nos hemos dado cuenta. Pero si estamos trabajando en su obra, es porque de una u otra manera ya nos comunicó en qué debemos trabajar. Ahora, leamos lo que nos dice el profeta Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:41 al 44. Amén y amén, mis hermanos.